el Señor en esta mañana, una mañana preciosa que el Señor nos ha dado. Y vamos a seguir con el tema que traemos de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Es nuestra confesión, amén, nuestra confesión. Es lo que nos hace ser bautistas reformados. Estamos mirando el capítulo número 10 del llamamiento eficaz. Estamos viendo cómo el Señor llama a las personas para que pueda salvarlas. Sin un llamamiento no hay salvación. Hemos visto una introducción. Hoy vamos a ver el párrafo 3. Iba a ver el 3 y 4, pero me di cuenta que no podía. Párrafo 3 nomás vamos a ver hoy. Párrafo muy difícil. Pero hemos visto una introducción donde veíamos dos tipos de llamamientos. Un llamamiento general. Dios llama a todas las personas al arrepentimiento, y por eso la Biblia dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y es la responsabilidad de cada creyente predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ese llamamiento general se hace y la gran mayoría no va a responder, no van a venir. Entonces Dios lo hace para que cuando ellos estén en el infierno, no solamente allí van a saber cuán pecadores fueron, sino que aún rechazaron el único medio de salvación. Y eso va a ser peor. Pero hay un llamamiento especial, y ese llamamiento especial se conoce también como la regeneración. Es decir, la misma palabra, el mismo evangelio que es predicado a todas las personas, va a hacer que unos tropiecen en esa palabra, pero va a hacer que otros caigan rendidos ante esa palabra. Va a hacer que unos sean salvos y va a hacer que otros salgan renegando de esa palabra. Va a hacer que unos se acerquen al Señor y va a hacer que otros se alejen de Él. Así que esa gente que va a venir a Cristo lo hace por un llamamiento especial, que no es otra cosa que la misma regeneración. Es decir, cuando la palabra es predicada por cualquier hombre o mujer que Dios use como un instrumento, la palabra es predicada, ahí va la palabra y va el Espíritu Santo que va a entrar a aquellos de un llamamiento especial y les va a cambiar su corazón. Y cuando eso se llama la regeneración o el nuevo nacimiento, cuando Dios, usando la palabra y por medio del Espíritu Santo, regenera a esa persona o le cambia ese corazón o le da un nuevo nacimiento, como el Señor le dice a Nicodemo, necesario nacer de nuevo, es ahí que la persona va a poder arrepentirse y va a poder creer. Se llama el llamamiento especial. Y uno de los textos es Mateo 22:14, donde dice: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Hermano, tú y yo estamos en los pocos escogidos. Pero esos pocos escogidos hemos sido llamados especialmente, hemos sido llamados internamente o hemos sido regenerados. En este llamamiento eficaz, y ahora la palabra eficaz es porque es efectivo. Es decir, porque cuando Dios llama a una persona, ella va a responder al Evangelio, a ese llamamiento. Pero lo hace no es eficaz por la persona, es eficaz por quien llama. ¿Amén? Amén. Leamos párrafo número 1, una visión general del llamamiento. Es muy importante ese párrafo para poder entender los otros. Veamos párrafo 2, el carácter monergista del llamamiento, es decir, es única y exclusivamente de Dios. Por eso, hermano, veamos este llamamiento monergista. Y este llamamiento monergista tira por el suelo cualquier habilidad humana. Este llamamiento monergista tira por el suelo cualquier método humano, cualquier estrategia de hombres. Tú y yo, y como iglesia, no debemos hacer nada para atraer a la gente, solamente predicándoles el Evangelio y nada más. Si nosotros hacemos esas clases de shows, por cierto, Dante Gebel viene a Cali a hacer su show, y ni siquiera es capaz de decir que viene a predicar el Evangelio, sino a motivar a la gente, a hacerla reír, a hacerla llorar y no sé qué más cosas. Y pregunte cuánto vale la entrada. Dante Gebel no es predicador de la palabra, es un motivador. Sí. El asunto es que la gente va, la gente corre,
porque eso es natural, y a lo natural todo el mundo quiere ir, a lo que satisfaga la carne todo el mundo quiere estar ahí. Hermano, como dijo alguien, esto es tan sencillo. Usted viene aquí, oramos, cantamos, predico la palabra, ya muchos dicen, pastor, ya sé lo que sigue. Ya me sé el culto de memoria. Pero si el Espíritu Santo no está en esto, haciendo la obra, no sirve de nada, de nada. Carácter monergista. Punto número 3. Párrafo número 3. Bien difícil. El problema de la incapacidad para recibir el llamamiento. Es decir, hay un llamamiento eficaz, pero hay un problema para recibir ese llamamiento, que tú y yo no lo vamos a entender, así no lo puedan explicar. Al final usted se me va a llevar aquí el boletín que tiene que ver precisamente con la pregunta que nos hacemos: si los niños que mueren van al cielo. No sé, y le oraba al Señor esta mañana, decía, yo no sé, Señor, si mis hermanos hoy con este mensaje van a salir más confundidos, con más preguntas, o quizás se les aclare un poquito algo. El párrafo número 3, que tiene que ver con el llamamiento eficaz, el título sería el problema de la incapacidad para recibir el llamamiento. Y aunque tiene un solo versículo, yo por eso quería pasar al otro rápido, pero hay que ampliarlo. Dice así, usted lo tiene ahí en la confesión de fe. Dice, si alguien no trajo la confesión de fe, hermano, por favor, descárguela en su celular. Yo la tengo en mi celular para que la lea. Aquí tengo 2 todavía. ¿Ustedes no la trajeron? Se la presto. Por favor, hermano, traiga la confesión de fe. Y si no, descárguela en su celular. ¿Amén? Para que usted cuando venga aquí la pueda leer. Estamos en el capítulo número 10, párrafo 3, del llamamiento eficaz. Párrafo número 3 dice así: los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. El asunto aquí es que vamos a predicarle el evangelio a todas las personas. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que se arrepintiere, creyere, será salvo. Es lo que podemos ver nosotros. Y la garantía que el Señor nos da es: por sus frutos los conoceréis, porque se levantarán muchos que no son. El problema que tenemos aquí, y la confesión nos ayuda no tanto, es qué pasa con aquellas personas que, siendo seres humanos, mueren con cierta incapacidad de comprender el evangelio como para responder en fe y en arrepentimiento. Los niños que mueren, la primera parte y la segunda parte del párrafo, aquellos que tienen de alguna manera un retraso mental. Usted le puede poner cualquier, hay muchas definiciones, pero hablemos de una incapacidad mental. Es decir, usted los conoce, ellos no pueden responder porque mentalmente no están capacitados por un problema que tienen en su cerebro. ¿Qué pasa con ellos? Si yo les predico el evangelio, ¿cómo se llama? El mongolismo, ¿no? Y ahí está todo lo que tiene que ver. Personas que van, yo he conocido muchos, ¿no? Que realmente no pueden responder. Hay personas que nacen inclusive allí los tienen, pero prácticamente son como vegetales. Entonces la confesión en la primera parte se va hacia los niños que mueren, y luego se va hacia aquellos incapacitados mentalmente para responder al evangelio. Si vimos, y esto es claro, hermanos, y ahí me tengo que parar firmemente, en el párrafo número 1, que hablamos de
en la visión general del llamamiento, que la única manera para que una persona sea salva, y yo me paro aquí a decirlo, que así es a través de la predicación del Santo Evangelio, donde Dios, por medio del Espíritu Santo, regenera a esa persona para que vaya al cielo, donde ninguna persona que no sea regenerada no puede ir al cielo. ¿Qué pasa con los niños que mueren y qué pasa con aquellos incapacitados? Ahí nos vamos a meter en problemas hoy. De la pregunta sería, ¿cómo se salvan los niños pequeños que no pueden entender el Evangelio, o mueren, o personas con retardo o incapacidad mental? ¿Qué pasa con ellos? Lo primero, hermanos, y que tengo que dejar claro, es que todos nacemos pecadores y que nadie es bueno. Eso hay que dejarlo claro de entrada. Porque cuando yo hacía esta investigación me daba cuenta que la gran mayoría de las iglesias, pero un alto porcentaje, muy alto, creen que todos los niños que mueren se van para el cielo. Inclusive en ese está la gran mayoría de los pastores reformados. Creo que Lutero creía así, Juan Calvino, todos creían de esa manera, y la gran mayoría creen así. Obviamente, ahora lo explico de qué manera. No como la manera arminiana o como la manera católica, porque se malinterpretan los pasajes que de los niños es el reino de los cielos. Entonces ya se coge ese pasaje y ya con ese se trabaja para decir que todos los niños son de Dios. Entonces lo primero que hay que aclarar acá, hermanos, es precisamente de que todos nacemos pecadores. Ojalá yo sé que usted lo tiene claro. Todos los niños, aun si mueren en el vientre de su madre, él es un pecador. Miren lo que dice, y hay que traerlo a colación otra vez. El Salmo 51:5 nos dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Muchos quieren sacar ese pasaje y rápidamente quieren decir que es que la mamá de David era una adúltera y que él fue producto de un adulterio, y por eso él decía: no, hermano, David no está diciendo eso. David está diciendo, cuando él reconoce su pecado, recuerde que él acaba de cometer un adulterio con Betsabé y él se está arrepintiendo, y él está diciendo: la razón por la cual yo pequé, Señor, es porque, dice acá, en maldad he sido formado. Cuando mi mamá, mi papá y mi padre se unieron allí, hermano, un pecador y otro pecador, ¿qué tuvieron? Un pecadorcito. En maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió. Mi mamá me concibió en pecado. Yo nací pecador. El Salmo 58:3 nos dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es decir, la Biblia no da lugar para que un niño es sin pecado, como para decir que puede entrar al cielo porque no tiene pecado. A mí me metieron esa idea, y yo siempre pensé que hasta los 7 años, porque es lo que me dijeron. Claro que ya con el avance tecnológico hay que decir que hasta los 3. Es increíble, yo conozco niños y niñas de 2 años que manipulan a sus padres de una manera impresionante. Dios mío. Juan 3:6 nos dice, cuando el Señor habla con Nicodemo, él dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Note que el Señor Jesús claramente dijo: el que nació de la carne es carnal, pero el que nace del Espíritu es espiritual. Por eso nosotros no creemos, hermano, en que haya categorías de cristianos. Nosotros creemos que el ser humano está en estas dos categorías: o es carnal o es espiritual. El que nace de la carne, carne es. Es decir, nació pecador, pecador es. Pero el que nace del Espíritu es espíritu, es espiritual. O Romanos 5:12, que es muy conocido: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres. ¿Por qué la muerte pasó a todos los hombres? ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Ahora la pregunta es: si un niño muere en el vientre de la madre, o aún siendo niño, ¿por qué muere? Porque pecó. No, es que él no pecó. Bueno, pero pecó Adán, y él pecó en Adán.
imputación del pecado de Adán a toda la raza humana. Ese niño que está en el vientre, ese niño que nace, ese niño que usted tiene ahí que ama tanto, que le dice mi angelito, dígale mi diablito mejor, porque eso es. A menos que sea regenerado, cuando el Señor lo regenere. Pero no se me enoje, papá y mamá. Yo sé que usted lo ama mucho, y a los que están allí por el ejemplo, pero déjeme decirle que ese no es ningún angelito, ese es un diablito. Solamente que cuando el Señor lo regenere, pasará ahora sí. Y yo sé que a la gente no le gusta eso, pero es que yo a veces soy muy, ¿cómo es? Parco para hablar. Me gusta eso. No sé, quiero como coger esas palabras y no suavizar nada, sino más bien ser como debe ser. Sí. Cuando dice aquí, por cuanto todos pecaron, muchos dicen, no, ellos son santos, son inocentes hasta que pecan, ellos no han pecado todavía. Ahí dice por cuanto todos pecaron. Sí, pero pecamos en Adán. Nosotros pecamos en Adán. Cuando un hombre y una mujer tienen relación sexual y ahí ya quedó el fetico, ahí ya comenzó. Ellos pecaron en Adán. Eso es lo que tenemos que tener claro. Esa es la razón por la cual Romanos 3:12, y usted lo conoce muy bien, dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y dice todos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Tu hijo sí? Entonces, aquí con eso ya quiero decir, hermano, y de entrada quería entrar por ahí para explicar lo siguiente. No podemos decir entonces que los niños se salvan porque no tienen pecado, porque ellos tienen pecado. Por la imputación. En Adán todos pecamos, pero también por transferencia de pecado, es decir, nacimos siendo pecadores. Somos una masa totalmente de pecado que se va a desarrollar posteriormente. Por eso aquí aclaramos, nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Esa es la gran diferencia. Bien, ahora la respuesta que nos da la confesión es que Dios es soberano en la salvación. Note que cuando habla de los niños y que el Espíritu Santo es el que actúa como quiere y donde quiere, da solamente una cita, usted la tiene ahí, que es Juan 3:8, ¿sí o no? No da más citas, por eso hay que rebuscar. Entonces Juan 3:8 nos dice así, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, y luego dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando los elaboraron la confesión, pusieron ese versículo, lo pusieron para decir, mira, la salvación de los niños que mueren y aquellos que no tienen la capacidad mental para responder al llamado, eso se lo dejamos a la voluntad de Dios. Y se salieron. Pero nos dejaron en un problema, porque ahora ¿qué hacemos nosotros? Ellos dijeron así, la soltaron ahí. Mira, la voy a leer otra vez. Los niños escogidos que mueren en la infancia, note, mire lo que ellos dicen, son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu que obra cuando, dónde y como quiere. Ahora, esa misma se puede aplicar a la que sigue. Así lo son también las personas escogidas que sean incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Pero hermano, aquí hay un problema muy serio y quiero que lo miremos. Note lo que dice los niños escogidos. Ahora, las nuevas confesiones de fe que están saliendo, y por eso hay un asterisco ahí, usted lo puede mirar al pie de página. ¿Sabe qué dice? Que esta palabra escogidos se la han quitado ahora. Actualmente las confesiones se la quitaron. Al quitarle la palabra escogidos quedaría los niños que mueren en la infancia, y quedaría la segunda parte, así también las personas que sean incapaces de ser llamados. Ahora, ¿cuál es el problema con quitarle la palabra escogidos? Alguien dirá, pues no hay ningún problema. Tal vez por eso se la han quitado, porque dicen, realmente no hay ningún problema quitarle los niños escogidos, sino más bien dejar los niños que mueren. Porque si usted hace una investigación, hermanos, de los reformadores, ellos llegaron a esta conclusión,
que todos los niños que mueren en la infancia son escogidos. Es decir, ellos llegaron a la conclusión que la razón por la cual los niños mueren es porque son escogidos. Pero ahí entramos en un problema, porque ¿cómo? Bueno, la confesión dice cómo, y voy a mirar. Ahora, el problema aquí es la palabra escogidos. Los niños escogidos que mueren, ellos no están diciendo que los niños escogidos, está hablando de un grupo y que otros no sean escogidos. Eso es como lo han entendido. Ahora, realmente esto es oscuro acá, porque, hermano, no sabemos si ponerle la palabra o quitársela. Personalmente yo se la dejo para decir: los niños escogidos que mueren en la infancia, y este es el punto, son regenerados y son salvados por medio del Espíritu Santo. Porque otra vez, y ellos dejan esto claro, porque otra vez, nadie puede ir al cielo, así sea un niño, si no es regenerado por el Espíritu Santo. El problema en el cual nos metemos ahora es: ¿cómo hace el Señor o el Espíritu Santo para regenerarlo sin usar la palabra y esperando que haya respuesta de la fe y el arrepentimiento, que es lo que uno ve? Algunos entonces entran a decir: dejémosle a la soberanía de Dios, y por eso se usa el versículo que acabamos de citar de Juan 3:8, porque entonces, hermano, ¿quién aquí puede decir cuándo usted fue regenerado? Nadie. Mire, lo máximo que tú y yo podemos saber es que nos arrepentimos. Lo máximo que tú y yo podemos saber es que creímos. Pero eso hace parte de la conversión. Ese no es la regeneración. La regeneración es algo que Dios hace internamente. Y lo dejamos claro, lo hace usando la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. Así que si un niño es salvo, de alguna manera el Espíritu Santo lo tiene que regenerar y usar la palabra. Ahora, yo hago aquí un paréntesis para decir un punto que yo estoy casi que creyendo, pero es mío. Yo le decía a mi esposa ayer, es que mire, y lo digo aunque esto no es bueno traer la experiencia, pero lo digo por la experiencia. Mi esposa estaba en embarazo de Angie. Angie todavía no había nacido, ya estaba para nacer, cuando en la iglesia que yo estaba fui nombrado pastor, me reconocieron como pastor. Pero cuando mi esposa me conoció y yo la conocí a ella, ella sabía que yo todos los domingos me iba al parque a predicar, y predicaba en los buses y en los parques aquí en Cali. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Mi esposa, cuando se embarazó, ella escuchó todo el tiempo la palabra de su papá predicada. Y cuando eran niñas, obviamente, y las gemelas, también todo el tiempo escucharon la palabra de Dios. Además de los devocionales que hacíamos nosotros, de la oración que hacíamos por ellos. Con mi esposa, cuando estaban en embarazo, orábamos por esa criaturita y le ponía las manos yo ahí en el vientre y oraba por ella. Es algo mío. ¿Usted no cree que el Espíritu Santo podía traer esa palabra y dársela a esa criaturita? No, que no entiende. Y es que acaso, ¿qué es la muerte espiritual? Cuando tú y yo estábamos muertos espiritualmente, así nos predicaran el Evangelio, no sabíamos qué era eso. Amén. Cuando Dios viene y nos regenera, Él nos despierta y nos da la capacidad para entender el Evangelio. ¿Acaso el Señor no puede hacer lo mismo con un niño en un vientre? Pero eso es mío. Dice que le prediqué hermano a criatura. Pero eso es mío. Déjeme, yo sigo aquí. Pues, pensando uno mucho, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces de la declaración en sí? Que esta declaración que acabamos de leer no es muy buena, porque es ambigua, que no tiene un buen respaldo bíblico, tiene solo un versículo. Además, los niños escogidos, como ya lo dijimos, no se encuentran en las nuevas versiones, la han quitado. La confesión así lo aclara, como usted puede ver ahí en la nota. Ahora, ¿qué podemos decir de este tema? La salvación de los niños que mueren en la inmadurez mental. Entonces viene la pregunta: ¿todos los niños son salvos? ¿Todos los niños que mueren son salvos? ¿O solo los escogidos son salvos y los demás van al infierno? Ahora, quiero aclarar aquí algo, hermano. Estamos hablando de los niños que mueren. Porque de una vez voy a arreglar un asunto aquí.
la iglesia arminiana, toda la arminiana, yo estoy seguro que los reformados no, pero la iglesia arminiana, y hay muchos que están dentro de las iglesias reformadas que tienen pensamientos arminianos, ellos tienen esto porque me lo han dicho: todos los niños son de Dios. Vale, quedó el concepto. Dicen, todos los niños son de Dios porque de los tales es el reino de los cielos, y toman eso. Ahora yo pregunto, si yo acepto eso, que todos los niños son de Dios, y estos niños que son de Dios, note, hablemos aquí de los que están ahí, son de Dios, pero estos niños al crecer rechazan a Dios y se van al infierno, ¿cómo es que aquí fueron de Dios y aquí no? Entonces yo no puedo decir que todos los niños son de Dios. El otro punto es, si los niños que mueren son de Dios, eso ya es diferente. Ahí ya hay una diferencia. No hay cómo comparar. No se puede comparar de esa manera. Ahora la Biblia entonces pues no nos da claridad sobre el asunto, pero sin embargo la Biblia nos habla de algunos acercamientos, y lo que yo quiero traer esta mañana, ya que estamos en un problema de cómo resolverlo, la Biblia nos da algunos acercamientos y lo vamos a comenzar a mirar. El primero es de Juan el Bautista. Vamos a ir a Lucas 1:39, el que puede ir allá. Lucas 1:39. Aunque leyendo bien la escritura me sorprendió algo. Hermano, por eso hay que volver a releer y releer. Miren lo que dice Lucas 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, note, y saludó a Elizabeth. Es decir, María está en embarazo y va a visitar a Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, creo que tiene 6 meses de embarazo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Voy a parar ahí un momentico, porque yo tuve que leer muy bien, porque cuando yo comencé a leer a muchos reformados, y ahí es donde uno se da cuenta de la debilidad de nosotros los hombres, ellos decían que Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre. Eso es lo que yo siempre había entendido, pero cuando leo bien me doy cuenta que no fue Juan el Bautista el que fue lleno, y no fue la mamá. Y ahí ya me tiene que demostrar otra cosa. Dice 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth, que es la mamá de Juan el Bautista, la salutación de María, dice que la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No dice que fue Juan, dice que fue Elizabeth. Pero uno escucha a los reformadores y pastores, y es que todos nos equivocamos decir que fue Juan el Bautista el que fue lleno. Ahora, no sé, puede ser que por como dice que saltó, no sé, pero yo quiero ver lo que dice ahí. Dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta ya es Elizabeth. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Eso está diciendo Elizabeth, pero yo no veo por ahí. Bueno, entonces muchos dicen, ¿se da cuenta? Lo que estamos diciendo ahora, que Dios, por eso digo que aquí hay un error, pero el punto es este, que Dios llena del Espíritu Santo a los niños aún en el vientre. Eso, cuando yo me metía, a la mayoría de los reformadores decían eso, pero cuando yo leí bien el texto, bueno, lo dejo ahí. Pero miremos el otro, Jeremías, la experiencia de Jeremías 1, 4, 5. Aunque ahora vamos a tener un problema aquí, porque, o sea, las personas que defienden que todos los niños que mueren, todos los niños que mueren, van al cielo, dice Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, aunque el texto no nos dice. Pero entonces ahora viene el llamamiento de Jeremías. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a la nación. Este es el más claro, porque el Señor está hablando aquí que inclusive antes de que estuviera en el vientre el Señor santificó, es decir, lo separó para el ministerio. Ahora, ¿cuál es el punto con estos dos? Que ambos, aunque tuvieron un llamado, porque es la verdad, Juan el Bautista fue llamado desde el vientre, eso sí, no digamos mentiras, y aquí Jeremías también,
¿Cuál es el punto que tenemos acá? Que ellos crecieron a cumplir un ministerio. Es decir, ellos no murieron cuando niños. Nadie duda de la salvación de Juan el Bautista, nadie duda de la salvación de Jeremías, como tampoco nadie duda que Dios lo llamó desde el vientre. Y Dios lo sigue haciendo, después de llamar a las personas desde el vientre. Es más, me voy un poco más. Desde el plan eterno de redención, si usted quiere, el Señor no solo determinó salvarme a mí, sino que determinó también que yo fuera su siervo. Porque el Señor no está arreglando cosas, ni está con un plan contingente. Es que yo tenía a Julano de tal y como me falló, entonces ahora voy a levantar a Orlando para que medio haga por ahí algo. No, así no fue. El Señor había determinado mi nacimiento, había determinado mi salvación y había determinado mi ministerio desde antes de la fundación del mundo. Así que esto es normal. Tenemos otro problema ahora y son las palabras de David, su hijo, cuando su hijo muere. Usted conoce 2 de Samuel 12, en 2 de Samuel 11, vemos cómo él peca. En 2 de Samuel 12 vemos cómo Natán viene y lo amonesta con la única ovejita de ese hombre. Cuando él se está arrepintiendo, porque Natán le dice, pero ¿sabe qué? Dios viene y una manera de disciplinarte es que el hijo que tuvo con Bexabe va a morir. Ahora David, el niño se enferma, David entra en un ayuno de 7 días, no come, no bebe, nadie me moleste, estoy ayunando. Pero cuando el niño muere, le van a dar la noticia de que murió y él se levanta, se arregla y ya. ¿Cómo así? ¿Por qué antes ayunaba cuando estaba y ahora que murió está tan tranquilo? Y dice, entonces ahí es donde viene la respuesta. 2 de Samuel 12, 23. Dice, mas ahora que ha muerto, está contestándole a los siervos que le decían que porque ya no está ayunando. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Pregunta. Luego dice, ¿podré yo hacerle volver? Luego dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y hermano, de aquí se toma la mayoría de la gente para decir que todos los niños que mueren van al cielo, porque él dijo, imagínense, es un hijo de David, pero es un hijo de adulterio. Y el Señor precisamente disciplina a David matando al niño. Y entonces ahora él dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y de ahí se pegan. Ahora, ¿cuál es el punto? Que cuando uno mira el contexto, hermano, de lo que estaba pasando allá y otros pasajes de la Biblia, ese yo voy a él no está hablando de que David iba a ir al lugar del paraíso o del cielo donde estaba el niño, sino yo voy a él, es que yo voy a él como todos vamos allá, es decir, yo voy al sepulcro como él va al sepulcro. Y le voy a traer 2 pasajes nomás. Uno sería Job 7:8 al 10, Job 7:8, donde uno lee lo siguiente, dice, los ojos de los que me ven no me verán más, está hablando de la muerte. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Note acá, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Note, el que desciende al Seol no subirá. Y note esta expresión, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Es decir, el que va al Seol no va a regresar. Entonces David lo que está diciendo es la expresión que era muy conocida y popular en su tiempo, él no va a volver a mi casa. Yo voy a ir donde él. Es decir, él ya se fue a la tumba, a la muerte. Para allá vamos todos. Él no va a venir acá, yo voy a ir allá. Ahí no está hablando del cielo. Así que ese versículo tira por el suelo cualquier creencia que ese texto es usado para decir que los niños son salvos cuando mueren. Otro, Eclesiastés 3:20 sería, dice, todo va a un mismo lugar, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Está hablando del mismo sentido de que todos van allá. Ahora, yo estoy exponiendo la palabra, yo todavía no he dado mi conclusión, mi creencia. Otro texto acá es que Jesús dijo, de los tales es el reino de los cielos. Y hay varias referencias, pero miremos una tan siquiera. Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15. Dice, entonces le fueron presentados unos niños
para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces este texto inmediatamente se da cuenta: los niños son del cielo. Todos los niños que mueren se van para el cielo, porque así lo dijo Jesús. Ahora yo quiero traer aquí un comentario, un comentarista, Rafael Pola. Él dijo lo siguiente y me llamó la atención, y por eso lo traigo acá. Déjeme, yo lo leo. Él dijo: Jesús considera a los niños como modelo de su reino. Por lo menos en otras 5 ocasiones el Evangelio de Mateo habla de los niños. En todas ellas hay un principio rector, el lugar especial que ocupa en el corazón de Dios. Y entonces dice: le revela sus misterios. Así dice la Biblia, a los niños. Les depara el reino a los niños. Perfecciona su alabanza a los niños. La pregunta es: ¿qué hay en los niños que son ejemplo para Jesús? Luego pone: la actitud que manifiestan ante Él. El Señor está hablando de la actitud de los niños que manifiestan ante Él. Ahora dice: le buscan, se dejan conducir ante Él, le alaban, lo respetan, lo oyen. Esta es la actitud de los niños. En contraste con la actitud de los judíos, especialmente los líderes del pueblo, es marcada. Es decir, ellos no quieren oír a Jesús, le buscan para tenderle una trampa, lo quieren matar, le acusan de blasfemo, lo rechazan. Los niños, sin una profunda comprensión religiosa, ven en Jesús la bendición de Dios. Los judíos, enceguecidos por la maldad del corazón, no entienden que el reino se ha hecho presente en el Maestro. Los niños han sido adiestrados para callar y aprender, para respetar y reverenciar a sus maestros. No es otra manera en que se acercaban al Maestro. A diferencia de sus discípulos, Jesús provee un clima de afecto con los niños. No los margina, no los agrede ni les violenta. Los acepta y los bendice. Ahora estamos en condiciones de responder a la pregunta: ¿qué debió preocupar a los cristianos del primer siglo? ¿A quiénes está destinado el reino? En ocasiones el Evangelio de Mateo se refiere al reino de los cielos o reino de Dios. Es un tema central en la concepción del evangelista. En este pasaje afirma que el reino está destinado a todos aquellos que se transforman en niños. Es decir, no hay razones de exclusividad racial o religiosa. Ni los judíos por ser hebreos, ni los fariseos por ser religiosos, ni el joven rico por ser intachable, ni los celotes por ser luchadores sociales. El reino está destinado para aquellos que se acercan a Jesús con una actitud de niño. Entonces no es que el Señor esté diciendo que los niños son del cielo, sino de los que tienen una actitud como los niños son del cielo. Hermanos, si decimos que los niños son del cielo, tiramos por el suelo toda la predicación del Evangelio. Vamos concluyendo ya. Uy, me fui rápido. Una conclusión a la que podemos llegar es la siguiente. Pero déjeme que yo ahorita lo voy a llevar precisamente a que veamos el boletín. Dios es bueno y justo. Lo que sea que pase con estos seres humanos, es decir, los niños, Él lo habrá hecho en bondad y justicia, hermanos. Amén. Si alguno es salvo, es única y exclusivamente por la gracia de Dios en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, fuera de su gracia no hay salvación. Ahora, la mayoría creen que los niños que mueren son salvos, pero ¿puede haber otra forma de salvarse aparte de escuchar el llamamiento por la palabra? La respuesta bíblica es no. Ahí entramos en conflicto. El párrafo número 1
de nuestra confesión, si quiere vaya ya, la primera parte de ese párrafo, que hemos visto que es una visión general y sumamente eficaz, dice lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tienen a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu. Hermano, eso no lo podemos cambiar y en ningún momento la confesión lo está cambiando. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Y yo estoy seguro, mi amado hermano, que ahí están los niños. Note, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente, pero lo hace por su palabra y por su espíritu. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la confesión? A los escogidos, a los niños escogidos que mueren. Otra vez, la confesión, nuestra confesión nos queda con una ambigüedad, porque ahí no podríamos decir a los niños escogidos que mueren. Entonces, la mayoría ha interpretado que ahí lo que está diciendo la confesión es a los niños escogidos que mueren, es decir, los niños que mueren son escogidos. Esa es una interpretación. Que ahí no está diciendo que a los niños escogidos, porque hay otros que no son escogidos. Ahora, leía al pastor John MacArthur, leía al pastor John Piper, aún al pastor Spurgeon, y todos, basándose en la confesión, ellos están de acuerdo que los niños escogidos, que como dice la confesión allí, y uno va a la confesión de Westminster y dice lo mismo, los niños escogidos, lo que ellos dicen es, todos los niños que mueren son escogidos. Y que el Señor, la única manera para salvarlos es aplicándoles de una manera soberana y milagrosa la gracia por medio de Jesucristo. Es decir, Él aplica la obra de Cristo por medio del Espíritu Santo a ellos. El punto acá, y es donde uno se rasca la cabeza y tiene que dejar la soberanía de Dios, es que la Biblia registra claramente que para que una persona sea llamada eficazmente se necesita la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo lo haría allá? Y ese es el punto, y ahí está la pequeña confusión. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? Entonces, son muy pocos, y yo como estoy entrando ahí, pero son muy pocos los que yo hablo personalmente, pero aquí no nos vamos a poner de acuerdo, y yo sé que muchos que me están oyendo no van a estar a favor de lo que yo estoy diciendo, pero yo tomaría la confesión como está: a los niños escogidos que mueren. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Y John MacArthur lo dice, y es lo siguiente: es que en la Biblia usted no encuentra, hermanos, él dice así, que el Señor castigue personas en el infierno, o que los haya castigado porque son niños, sino porque cometieron pecados. Es decir, que la Biblia registra, y es así, que los que van al infierno son personas que cometieron pecados, que no habla de niños. Él lo deja claro. Pero entonces yo me voy por el otro lado, y le voy a traer tres ejemplos, pero dos ejemplos que el pueblo de Israel. Hermano, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con Moisés cuando él nació? Faraón mandó a acabar a todos los niños, y murieron muchos niños que eran de Israel. ¿Qué pasó cuando Jesús nació? Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Murieron muchos niños. Eran del pueblo de Israel, pero no dice más la palabra de Dios. Pero hay una palabra aquí que a mí siempre me ha impresionado. El Señor, cuando mandó a Israel a sacar a esos pueblos de Canaán, Él dijo: acabe hasta con los niños de pecho. Así lo dice la palabra de Dios. Y los destruyó y los mató, porque no eran del pueblo de Dios, porque eran impíos, y los aniquiló. El punto, y eso es lo que voy a tratar de mirar en mi siguiente parte, que no le voy a pasar el boletín, porque esto es lo que usted va a ver en el boletín, pero de una manera resumida se lo digo, porque hay 5 posturas. ¿Qué pasa con los niños cuando mueren? Ahora, yo estoy hablando de los niños, pero hermano,
Dese por hecho que estamos entrando también en aquellos que tienen cierta discapacidad. Amén. No solamente los niños y los que tienen cierta discapacidad. Hay 5 posturas. Yo no sé con cuál se va a quedar. Por eso está en el boletín. Usted lo va a llevar y ampliamente está allá. Yo aquí solo lo resumo, pero usted lo va a llevar y lo va a leer. Y no sé con cuál se va a quedar. La primera postura se llama la postura positiva. Y es así. La postura positiva es sin lugar a dudas la más atractiva, porque cree que todos los niños sí o sí irán al cielo al morir. ¿Por qué? Porque no han llegado a la edad de responsabilidad personal ante Dios, ya que los niños no pecan, entre comillas, consistentemente, no pueden ser condenados, así que son herederos de la vida eterna. Los niños pues son salvos. Esta es la postura positiva. Como ellos no tienen responsabilidad, entonces ellos son salvos. Todos los niños que mueren son salvos. Hermano, ahí está yo digo que todos los arminianos y una buena parte de los reformados están ahí. Postura número 2, la postura negativa. La postura negativa es la menos popular porque cree que todos los niños sí o sí irán al infierno al morir. ¿Por qué? Porque todos los niños que nacen en el mundo son hijos. Porque todos los niños que nacen en el mundo, sean hijos de creyentes o de incrédulos, son hijos de Adán y Eva, y por lo tanto dignos de condenación eterna. Porque en Adán todos pecamos y en Adán todos morimos. Y si no hubo oportunidad para ellos del Evangelio, todos van al infierno. Negativa. La postura número 3 es la postura de santificación. De pronto esta le llama la atención. La postura de santificación. La postura de santificación es la idea de que solamente los niños de creyentes alcanzarán la salvación al morir. Si un niño tiene un padre creyente o una madre creyente, aquel hijo es santificado, entre comillas, por la fe de sus padres hasta que llegue la edad de responsabilidad personal. Me perdonan los presbiterianos si no tengo claro esto, pero me parece que ahí están ellos. Como ellos creen en la teología del pacto, por eso los bautizan de niños. Y la Iglesia Católica también está ahí. Número 4. Ay, no sé si estar ahí. No sé si estoy yo ahí. Yo creo que lo voy a dejar más bien. No le voy a decir mi postura. La postura de la predestinación. Yo sé que muchos aquí van a estar ahí. La postura de la predestinación cree que entre todos los infantes que hay, Dios tiene un grupo soberanamente elegido por su gracia, pero a diferencia de la tercera postura, los niños elegidos no tienen por qué ser los hijos de los creyentes. Cuando yo leía esa postura, yo decía, wow. Yo sé que me vienen encima muchos reformados si yo digo eso. Pero hermano, nadie puede ser salvo si no fue elegido. Pero está la postura número 5, que como que me inclino hacia ella también. Sencillamente no se nos dice. Más o menos es así. Parecería que esta postura requiere la mínima cantidad de especulación. Es más, esta postura casi ni la toman. Pero dice más o menos así. Aquí está Hernán Bavinch, que es un escritor tremendo. Yo he leído muchos libros de él. Hernán Bavinch dice así. Dice que él creía que no podemos tener seguridad. Y dijo, no deseo negar, ni soy capaz de afirmar. Es decir, yo no puedo negar, pero tampoco puedo afirmar. Ahora, Cornelis Benema concuerda también diciendo que es preferible la cautela antes que la confiada negación o afirmación de esta posibilidad. ¿Por qué la Biblia, hermanos, y este es un misterio, no nos clarifica el asunto? Todo lo que yo he dicho aquí son especulaciones. Los textos que hemos traído que se acercan no nos hablan claramente de qué pasa con esos niños. Por eso la conclusión sería la siguiente. La Biblia no habla dogmáticamente sobre lo que pasará con los niños que mueren recién nacidos. Así que en esta cuestión tan espinosa hace falta respeto mutuo y diálogo. No hay que perder amigos por doctrinas secundarias. Esa es la exposición, mi amado hermano.
la Biblia no nos da claridad. Pero la claridad que sí tenemos y que yo tengo es que el Señor dice que nos conoció desde antes de la fundación del mundo y Él nos predestinó, y yo creo en el Ordo Salutis. Por eso los reformados, y concluyo con esto, hermanos, estas conclusiones que están llegando muchos reformados no es tanto algo bíblico, sino más bien es algo emocional. Conjeturas. Es una conjetura emocional porque tenemos familiares o de pronto nosotros mismos hemos perdido niños en la infancia. Yo mismo tengo una hermanita de 40 días de nacida que se perdió, que se fue. Y entonces que me vengan a decir que se perdió, que se condenó, entonces eso es algo emotivo. Entonces la gente prefiere más bien llenarse de emoción y ayudar a las personas que están sufriendo por la pérdida de un niño. Pero el asunto claro y lo que yo creo, hermano, es que si bien es cierto que no hay claridad en la escritura y que sería mejor, eso sí no vamos a pelear por eso. Usted puede tener un punto, el otro, el que sea, y hay 5, escoja uno, pero por eso no vamos a pelear. O le voy a decir hereje, usted me va a decir hereje, a mí no, pero sí hay algo claro que quiero dejar acá. Aunque bien es cierto que no lo sabemos y pertenece a la soberanía de Dios, nadie puede estarlo si no es elegido. El punto es, ¿pueden morir niños que no son elegidos? Yo tengo mi punto y creo que sí. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a matar a muchas familias impías y ahí van también los niños. Pero eso no garantiza que no sean elegidos, correcto, porque los elegidos no solamente son del pueblo de Dios, pueden haber elegidos que no son del pueblo. Así que entramos en lo mismo y podemos entrar y debatir, así que oremos mejor y terminamos. Oremos.